Castillo de Játiva o Játiva es una fortaleza que se encuentra construida sobre la Sierra de Berniza, justo encima de la ciudad de Játiva, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Es un complejo arquitectónico dividido en dos partes. Por un lado, el castillo menor, la parte más antigua, construido hacia el este, al que se accede justo al entrar hacia la izquierda, y el castillo mayor, construido en el sector más occidental, hacia el poniente. El castillo menor fue una fortaleza ibérica, es decir, fue fundada por el pueblo de los íberos. Se supone que entre los siglos 5 y 3 a.C., hace unos 2300 años atrás. Estaba hecha de mampostería seca, es decir, piedras apiladas sin mortero, sin una mezcla que sirva como cemento. ¿Y por qué construir un castillo aquí? Bueno, es que a nivel geográfico la fortaleza era esencial para vigilar una zona en la que se conectaban rutas comerciales que unían el interior de la península ibérica con la costa mediterránea, y a la vez para mantenerse a salvo de otras tribus que habitaban la zona. La estructura original de esta parte del castillo ha ido desapareciendo a medida que otros pueblos y culturas han edificado encima en los siglos posteriores y hoy es casi imperceptible. De hecho, a día de hoy, la mayor parte de la configuración arquitectónica que tiene el castillo se debe principalmente a periodos posteriores, a los periodos musulmanes y a los periodos cristianos. Al castillo menor, el más antiguo, el original, se accede mediante una rampa que nos lleva hasta una puerta gótica. Esa puerta gótica es conocida como Puerta de Aníbal. Es la primera puerta del castillo menor y se supone que por aquí entró el general cartaginés Aníbal Barca y luego el general romano Escipión durante las guerras púnicas entre los años 218 y 209 a.C. Esto es lo que queda del castillo menor, es el castillo que encontramos cuando entramos a la fortaleza, la entrada principal hacia la izquierda. Es el origen básicamente de toda la fortaleza, que comenzó entre el siglo 3 y 5 a.C. con los íberos y que luego los romanos fueron mejorando con el tiempo. Ha quedado muy poco, casi todo está restaurado y de los orígenes ibéricos se conoce o queda muy poquito. Una de las características que dejaron los musulmanes impregnadas en el castillo son las entradas en forma de codo, que de alguna manera confundían a los agresores o las personas que estuvieran invadiendo o el ejército que estuviera invadiendo el castillo. Y esta es un ejemplo, es la entrada del castillo menor en forma de codo y es un resultado de la arquitectura musulmana. Alrededor del siglo II a.C. se empieza a asentar en esta región la cultura romana. Ellos reforzaron las defensas existentes y añadieron nuevas estructuras, además del uso de opus caementicium, que era el hormigón romano. El asentamiento en la época romana se convirtió en estratégico dentro de la provincia romana de Hispania. Játiva, en ese momento conocido como Saetavis, se encontraba en un punto crucial en el comercio del lino entre las ciudades de Cartagonova, actual Cartagena, y Saguntum, actual Sagunto. La ciudad de Játiva, Saetavis en ese momento, y por ende el castillo, adquirieron mayor importancia como centros administrativos romanos. Se convirtieron en un punto de control de impuestos y vigilancia de actividades comerciales en la región. Los romanos también introdujeron infraestructura avanzada en la ciudad, como acueductos, calzadas y termas, que contribuyeron a la prosperidad de la región y la consolidaron como un sitio de peso cultural en el Levante español. El sector central de entrada común a los dos castillos es el patio de armas, que tuvo hasta 4 puertas sucesivas y 2 grandes torres, la de homenaje, hoy desaparecida, y otra, hoy convertida en mirador. Se conserva la Puerta del Socorro, que da salida al valle de Vixkert en la parte opuesta a la entrada, y además pueden verse todavía los restos del lugar en el que se encontraba la primitiva puerta exterior, conocida como puerta foránea, que hoy ya no existe, algunos metros por delante de la actual, conocida como puerta ferriza. El portal de Vixkert
Es también conocido como Puerta del Socorro y era la puerta principal posterior del castillo, que da hacia el valle posterior a la ciudad, del lado sur de la Sierra de Berniza. Alrededor del siglo VIII, sobre el año 711, los musulmanes llegaron a la península y a Yátiva durante la conquista islámica de la península ibérica. Tras la batalla de Guadalete, las tropas musulmanes avanzaron rápidamente por el territorio y Yátiva pasó a formar parte de Al-Ándalus. La ciudad se conocería desde entonces como Medina Yateba. El paso de los musulmanes por esta región marcó varios hitos. Por un lado, Yátiva se consolidó como la capital de un Cora, o distrito administrativo, lo que incrementó su relevancia política y económica en la región. En el siglo XI, Yátiva se distinguió por establecer la primera fábrica de papel de Europa, introduciendo técnicas aprendidas de la cultura árabe. Este papel, conocido como papel de Yátiva o Saitabi, fue muy valorado y se convirtió en un producto de exportación destacado. El castillo fue ampliado, mejorado y reforzado utilizando elementos característicos de la cultura islámica. Las murallas se fortalecieron usando técnicas propias como mampostería con piedra y mortero, y se instalaron torreones y miradores. La ciudad floreció como un centro cultural y comercial, se construyeron mezquitas, baños públicos y mercados, reflejando un poco la prosperidad y el dinamismo de la sociedad andalusí en Yátiva. El Castillo Mayor es el último y el mayor recinto del castillo. Se encuentra situado hacia el poniente y se cree que llegó a tener unas 20 torres pequeñas y 2 grandes. Dentro se encuentra la capilla de Santa María, que fue mandada a construir por la reina Doña María, esposa de Alfonso el Magnánimo, en la primera mitad del siglo XV. Fue destruida durante un terremoto en 1748 y se restauró en el siglo XX. En ella se encuentran enterrados varios exprisioneros nobles encarcelados aquí, entre ellos el conde de Urgell. Uno de los usos principales que tuvo el castillo de Játiva durante mucho tiempo entre el siglo XVII, entre el siglo XIII y el siglo XVI, fue como prisión de estado de la corona de Aragón. Aquí no hubieron presos comunes, ni ladrones, ni asesinos, sino fundamentalmente personajes de la vida política, condes, personas nobles, personas de la realeza. El más famoso de todos fue el conde de Urgell, o conde de Urgell, Jaume de Urgell, que se rebeló contra Fernando I de Aragón tras postularse a la corona y fue enviado acá hasta que murió en 1433. Muchas partes del Castillo Mayor se adaptaron para albergar a prisioneros de alto perfil, incluyendo miembros de la realeza y figuras políticas relevantes como Jaume de Urgell o el duque de Calabria. Algunos de estos detenidos pasaron sus últimos días en estas celdas, ya sea por causas naturales o porque fueron enviados a ejecutar. Eran celdas muy húmedas, oscuras, muy frías. Muchas de ellas fueron excavadas en la roca, lo que aumentaba bastante la sensación de aislamiento y desesperación. Se dice también que algunos de los enemigos políticos de la familia Borja acabaron en estas mazmorras. Toda la función defensiva que tenían los castillos medievales y anteriores perdió toda razón de ser cuando se introdujeron las armas de fuego y la artillería pesada después de la Guerra de Sucesión. Entonces lo que se hicieron es algunas mejoras en el castillo, como engrosar los muros, se instalaron torres que permitían la vigilancia activa, se crearon espacios para poder almacenar armas de fuego y pólvora,
y se mejoraron las condiciones sobre todo de las puertas. Pero esto no evitó que el castillo empezara a entrar en abandono junto con muchas otras fortalezas medievales después de esa época, que perdieron toda razón de ser. La Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714 marcó el inicio de la decadencia y el abandono del castillo de Xàtiva. La guerra comenzó en 1701 tras la muerte sin descendencia del último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II de España. El testamento de Carlos II designaba como sucesor a Felipe de Anjou, Felipe V, un príncipe francés. Por otro lado, el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria, también reclamaba el trono. La guerra involucró a casi toda Europa y tuvo varias fases en diferentes frentes, tanto en España como fuera de ella. En el territorio español, los enfrentamientos se produjeron principalmente entre los partidarios de Felipe V, conocido como los borbónicos, y los seguidores del archiduque Carlos, denominados los austracistas. En 1707, tras la batalla de Almanza, el castillo y la ciudad cayeron en manos de las tropas borbónicas. Como represalia, Felipe V ordenó incendiar la ciudad, conocida desde entonces como la Ciudad Quemada. La batalla fue una confrontación directa que resultó en una victoria decisiva para las fuerzas borbónicas, a pesar de que el ejército austracista era numéricamente superior, con alrededor de 30.000 hombres frente a los 23.000 de los borbónicos. El castillo fue parcialmente destruido durante estos conflictos y su función militar quedó bastante debilitada. Como consecuencia de la guerra, las provincias de Aragón y Valencia y Cataluña, que habían sido bases de apoyo del archiduque Carlos, cayeron bajo el control borbónico. La victoria de Almanza consolidó el poder de Felipe V en España y prácticamente aseguró su acceso al trono, aunque la guerra continuó durante algunos años más. En términos políticos, la victoria de Felipe V marcó el principio del fin de los intentos de la Casa de Austria de controlar España. Entre 1519 y 1523, en el reino de Valencia, dentro de la corona de Aragón, se llevó a cabo o ocurrió la rebelión de las Germanías, que fue un evento, conflicto entre campesinos y artesanos urbanos, fundamentalmente del reino de Valencia, con epicentro en la ciudad de Valencia, que se rebelaron de alguna manera contra el clero y contra la monarquía y la nobleza por los altos impuestos, por la desigualdad y la pobreza. Fue una de las primeras rebeliones de ese estilo y muchos presos de esa rebelión terminaron aquí, en la prisión del castillo de Xàtiva. El movimiento de rebelión social se conoció como Germanías. Germaníes en valenciano, del latín germanus, que significa hermandad, y prosperó en un contexto en el que la situación económica en el reino de Valencia era difícil para los sectores populares. La peste, las malas cosechas y el aumento de los impuestos y los precios aumentaron la presión que soportaba la sociedad campesina. El ascenso a la monarquía de los reyes católicos y posteriormente de Carlos I significó un intento de centralizar el poder en la corona. Esto afectaba tanto a los señores feudales como a las ciudades, que estaban acostumbradas a tener cierta autonomía. Las germanías comenzaron en las ciudades, particularmente en Valencia. Durante la guerra, las germanías lograron tomar varias ciudades importantes, pero fueron derrotadas finalmente en 1523 por las fuerzas del rey. La rebelión es significativa porque marcó una de las primeras manifestaciones de lucha de clases en la península ibérica. La dinastía Borja o los Borgia, también conocidos como los Borgia, que fueron una familia muy famosa y muy influyente a nivel político, sobre todo en España y en Italia en el siglo XV, alrededor del siglo de 1400. Nacieron aquí abajo, en la ciudad de Xàtiva, que está a los pies del castillo. Tres de los miembros más destacados de esta familia fueron los papas Calixto III y Calixto VI y Lucrecia Borja, todas figuras polémicas del Renacimiento del siglo XV por su poder político, alianzas y escándalos.
Una de las características muy importantes que tiene el castillo de Játiva y otras fortalezas del estilo, y sobre todo musulmanas, es la construcción de aljibes. Este es un grupo de 4, en el castillo hay aproximadamente unos 7 u 8, en el castillo mayor, en el castillo menor, este que está un poco más abajo en de la estructura de los castillos. Y la verdad que eran una herramienta súper importante durante asedios prolongados, porque garantizaban el suministro de agua para las tropas que vivían aquí dentro, para la gente del pueblo, para los animales que se criaban aquí para consumir. Y este es un ejemplo bastante bien conservado. Creo que este es de origen musulmán, hay otros de origen romano, y es una de las estructuras más destacadas del castillo. Subiendo por uno de los senderos de la ladera sur del castillo de Játiva se esconde una estructura que funcionaba como nevera. Se construyó en el siglo XVII y consiste en un pozo cilíndrico donde se compactaba nieve que se traía de la sierra y se conservaba con paja para producir hielo que luego se vendía en la ciudad varios siglos antes de que existiera la electricidad. A principios del siglo XX, el castillo pasó a manos de Gregorio Molina, un empresario papelero de la ciudad de Játiva. El resultado fue la construcción del edificio neogótico con fines turísticos que ocupa hoy la parte central del complejo y que intenta armonizar con la estética medieval del castillo, donde funciona una cafetería y un restaurante. Más tarde el castillo fue adquirido por la Caja de Ahorros de Valencia, la actual Fundación Bancaja, que luego se la vendió a la Generalitat. Actualmente el castillo es patrimonio de la Comunidad Valenciana y es gestionado por el Ayuntamiento de Játiva. Colocada sobre una sierra escarpada en el medio de un valle de bosque mediterráneo, la fortaleza de Játiva lleva a cuestas más de 2000 años de historia. Su función fue siempre preservar y defender la prosperidad de las personas de todas las culturas que han pasado por este lugar. La ciudad a sus pies y los senderos que recorren sus muros, que apenas representan una sombra de su pasado, valen cada metro de recorrido. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal para apoyar nuevo y mejor contenido. Puedes también dejar un comentario y un like. Nos vemos en el próximo. Chau.